Las Fuerzas Armadas estaban inquietas ante el caos absolutamente visible y palpable, pero se mantenían observantes, fieles a la Constitución, sin intervenir pese al clamor popular que les imponía abruptamente hacer algo. La manera más gráfica y clara de saber lo que ocurría al interior de ellas se devela en alguno de los párrafos de un extenso memorándum confidencial del Ejército emitido en 1973 que decía: se ha perdido el respeto por la vida humana, se mata sin temor ni escrúpulo. La propiedad privada tampoco es respetada. El gobierno no da sintonías de desear poner un fin drástico al extremismo en todas sus organizaciones. Las Fuerzas Armadas se sienten íntimamente engañadas y frustradas al constatar que grupos extremistas adversos que no vacilan en atacarlas y socavarlas actúan con el beneplácito de miembros del partido de gobierno. Se ha pasado a una nueva etapa de enfrentamiento en el que las Fuerzas Armadas han sido agredidas y penetradas. Se estima que la guerra no convencional ya ha comenzado. El 21 de mayo de 1973, al hablar en el Estadio Nacional ante sus enfervorizados seguidores, Allende afirmaba que, utilizando primero la ley, haré uso luego de la violencia revolucionaria si fuera necesario. Carlos Altamirano, que era probablemente el más exaltado de los elementos del gobierno de la Unidad Popular, le confesó a la periodista Patricia Pollicer en un libro que se llama Altamirano, cómo era la distribución de los elementos armados que tenía cada partido de la Unidad Popular. Y de esa cuenta uno saca la conclusión de que ellos tenían unos 10.000 hombres en armas. Yo me acuerdo que me regalaron, como recuerdo, una boina de un capitán de ejército cubano que había estado combatiendo contra nuestras fuerzas y había obviamente perdido la vida. Este ejército ilegal que se estaba preparando para un golpe que iba a permitir que la Unidad Popular se hiciera de la totalidad del poder. ¿Dónde estaban esos políticos cuya responsabilidad primordial, si no única, es la de velar por la paz, por la seguridad y por el progreso de la comunidad que los eligió? Cuando el Partido Socialista dice en su Congreso Anual de Chillán en 1961 que no descarta la toma del poder por las armas, y lo vuelve a repetir en los congresos de los años siguientes. Repentinamente, el 29 de junio de 1973, un regimiento blindado de Santiago se rebeló en el llamado Tanquetazo e invadió el perímetro de seguridad del Palacio de la Moneda. El levantamiento fue dominado en pocas horas por el mismo ejército, pero tuvo la virtud de revelar la verdadera actitud e intenciones del presidente Allende. Yo estoy aquí, en Tomás Moro, dijo por radio, con los elementos suficientes para defendernos. Llamo al pueblo a que se tome las industrias, todas las empresas, que estén alerta, que se vuelquen al centro, pero no para ser victimado. Que el pueblo salga a las calles, pero no para ser ametrallado. Que lo haga con prudencia, con cuanto elemento tenga en sus manos. Si llegó la hora, armas tendrá el pueblo. Pero nosotros estamos alerta y tenemos que decirle al pueblo que esté en una actitud vigilante. Y por eso en la concentración de esta tarde yo voy a plantear algunos de los aspectos en que el pueblo debe tener más conciencia. Usted está cumpliendo su programa, enfrentamiento continuo, permanente. Hasta si ellos lo buscan, si ellos lo provocan, habrá el enfrentamiento forzado. El viernes 6 de julio de 1973, el expresidente de Chile, Eduardo Frei Montalva, que fuera señalado por Pablo Neruda como el general civil del 11 de septiembre, reunido con los representantes de la Sociedad de Fomento Fabril, puso el dedo en la llaga al manifestar: el país está desintegrándose y si no se adoptan urgentes medidas rectificatorias, fatalmente se caerá en una cruenta dictadura marxista a la cubana. Nada puedo hacer yo, ni el Congreso, ni ningún civil. Desgraciadamente, este problema solo se arregla con fusiles.
y a continuación dijo: les aconsejo plantear sus aprehensiones directamente a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Ojalá hoy mismo. El 22 de agosto de 1973, la Cámara de Diputados del Congreso Nacional aprobó e hizo público el acuerdo que expresaba la desaprobación del ente legislativo ante las circunstancias y evidencias de lo que estaba ocurriendo en Chile, afirmando en alguno de sus párrafos que el gobierno no ha incurrido en violaciones aisladas de la Constitución y de la ley, sino que ha hecho de ello un sistema permanente de conducta, atropellando sistemáticamente las atribuciones de los demás poderes del Estado, violando reiteradamente las garantías que la Constitución asegura a todos los habitantes de la República, y permitido y amparado la creación de poderes paralelos ilegítimos que constituyen gravísimo peligro para la nación. Un día después de la declaración de la Cámara de Diputados, el 23 de agosto de 1973, tras un confuso incidente que evidenció la pérdida de liderazgo del general Carlos Prats al interior del ejército, el gobierno de Allende procedió a entregar el mando total del ejército al general de división Augusto Pinochet Ugarte, previa dimisión voluntaria de su antecesor, el general Prats. Pronunciamiento militar y estado del país al recibirse. Al asumir el general Augusto Pinochet Ugarte como comandante en jefe del ejército, las piezas claves del porvenir de Chile se ubicaron en el lugar justo, en el momento preciso. Por esos días, la muerte del joven subteniente del ejército Héctor Lacrampet, asesinado a balazos por un comando extremista, dirigido por el mexicano Jorge Albino Sosa Gil, junto a los furibundos llamados del socialista Carlos Altamirano a defender la revolución en las calles y al inminente riesgo de un autogolpe por parte del gobierno de Allende, determinaron la trascendental decisión al interior de las Fuerzas Armadas. Los oficiales, suboficiales, clase y soldados no tienen la obligación de prestarle obediencia. El 7 de septiembre de 1973, el almirante José Toribio Merino hizo llegar a manos de los generales Lee y Pinochet un mensaje claro y decisivo de su puño y letra. En él se señalaba el día y la hora en que las Fuerzas Armadas entrarían en acción. Los generales en jefe firmaron el documento comprometiéndose con la liberación de Chile. El día 10 de septiembre, a las 16 horas, zarpaba desde Valparaíso la Escuadra Nacional para integrarse a las maniobras navales internacionales unidas. Y cuando me recibo guardia de la noche, me doy cuenta que vamos con rumbo absolutamente contrario al que yo inicialmente suponía que debíamos ir para reunirnos con los buques de la Marina Norteamericana con la cual íbamos a hacer el ejercicio UNITA. Y allí entonces se me entrega un papel donde dice las Fuerzas Armadas han decidido tomar el control del país y a este buque, que era el destructor Cochrane, le ha correspondido tomar el control del puerto de San Antonio. Ese mismo día, la totalidad del contingente del ejército se acuarteló en sus unidades. Al conocerse al día siguiente el fallo de la Corte Suprema respecto al desafuero del senador socialista Carlos Altamirano. Estas dos situaciones aparentemente fortuitas favorecieron el factor sorpresa de la acción liberadora, disminuyendo el riesgo de un mayor derramamiento de sangre. En la madrugada del 11 de septiembre de 1973, Augusto Pinochet, comandante en jefe del ejército, establece su cuartel general en el recinto militar de Peñalolén, mientras Gustavo Lee, comandante en jefe de la Fuerza Aérea, se instala en su cuartel general de la Academia de Guerra Aérea y el general Mendoza hace lo propio en el edificio de carabineros de General Norambuena, pleno centro de Santiago.